van a terminar alejados por toda la eternidad de Dios en condenación. Ellos mismos siguen recibiendo estos beneficios de Dios, pero para los hijos de Dios hay un cuidado especial. La Biblia nos los enseña. Hay una providencia de Dios para nosotros, porque para el Señor, mis queridos hermanos, los recursos nunca han sido ni serán un problema. Si tú estás demasiado preocupado, y si le pago la salida a mi esposa, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer y qué va a pasar? Órale a Dios y el Señor va a proveer y te va a indicar qué es lo que tienes que hacer y cómo tienes que administrar la economía en tu casa. Pero para Dios nunca ha sido un problema los recursos. Hay algo mucho más trascendental en la relación que tenemos con Dios, y eso se llama confianza. El aprender a depender al 100% de nuestro Padre amado, no en algunas cosas, no es que yo, bueno, en esto no me cuesta trabajo, en esto sí, no. El aprender, la confianza abarca todas las áreas de nuestras vidas, y aprender a confiar al 100% de Él. Que puedas tener una confianza y una seguridad y no estés preocupado, ni se te suba la presión, ni el azúcar, ni la bilirrubina, ni ninguna sustancia de tu cuerpo, porque dependa de cuánto dinero traes en la bolsa, en la cartera, porque cuánto esté sobrando en la cuenta bancaria, sino una dependencia total en el Señor y en sus promesas. Que el Señor, ¿verdad?, sepamos claramente que el Señor tiene el control de todas las cosas, y Dios quiere que no tan solo en la cuestión económica, sino en toda circunstancia que vivamos, en todo, ¿verdad?, en la relación de la administración de nuestro tiempo, en todo lo que está sucediendo en nuestro corazón o ha sucedido, aún de aquellas cosas que nosotros podamos ver negativas, dolorosas, pesadas, que nosotros digamos, cosas que se opongan aparentemente a nuestro caminar en nuestra vida. Dios quiere que nosotros aprendamos y logremos vivir disfrutando de las riquezas de Dios. Ese es el tema del día de hoy. Y para finalizar el estudio de esta carta a la iglesia de Filipos, la carta a los filipenses, vamos ahí en el capítulo 4, versículo 19. Y que gracias a Dios hemos logrado estudiar versículo por versículo de esta preciosa carta del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Y una vez que, como ya hemos estudiado, él habla acerca y agradece por la vida de esta iglesia que fue una proveedora para el ministerio de Pablo, en donde él sabe y se da cuenta que estas acciones fueron una adoración completa, que fue lo que vimos la última ocasión. Fue una adoración hacia Dios, el darle a las personas, al ministerio, a la obra de Dios, el que nosotros seamos generosos con los demás. Esto, por supuesto, es una forma de adoración, de alabar a nuestro Dios. Y entonces llegamos a este versículo 19, en donde él termina de despedirse y dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sean con todos vosotros. Amén. Puedes tomarle de la mano a tu esposa, a tu hijo, al que está ahí, y si no hay nadie de tu familia, al hermano que está ahí respetuosamente, dile: permíteme un momento. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y queremos pedirte que nos hables el día de hoy. Necesitamos reconocer, Señor, nuestra necesidad. Y venimos delante de ti con humildad, pidiéndote, Señor, que cualquier cosa, aun cuando sea nuestra actitud rebelde, aun cuando tengamos, Señor, un pensamiento que esté alineado a este mundo, Señor,
rompas con todo esquema, rompas con cualquier situación que pueda rechazar tu palabra y penetre profundamente, no solo en nuestra mente, sino también en nuestro corazón, para que seamos hacedores de ella. Queremos vivir conforme a tu propósito. Guíanos, Señor, a eso. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y su iglesia dice: amén. Qué impresionantes palabras y qué seguridad expresa el apóstol Pablo al decir y iniciar estas últimas palabras en los últimos versos de esta carta, y diciendo: mi Dios, mi Dios. El beneficio más maravilloso que nosotros hemos recibido de la obra de Cristo Jesús es Dios mismo. Es que cada uno de nosotros que ahora hemos pasado a ser de enemigos de Dios a ser ahora hijos de Dios, podemos tener esta expresión. El apóstol Pablo no dice el Dios, no dice, por supuesto, muchísimo menos un Dios. Dice mi Dios. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que cada uno de nosotros podamos apropiarnos de este pensamiento que pudo surgir de un corazón confiado, de un corazón alegre, de un corazón lleno de gozo, a pesar de todo lo que él había vivido, como lo vimos en clases pasadas o en ocasiones pasadas, en conferencias pasadas, como lo pudimos estudiar, todo lo que el sufrimiento de Pablo? Si Pablo pudo ejemplificar algo en la iglesia de Cristo, fue las cosas, la lista de cosas que podría haber él hecho en relación a lo que sufrió, a su padecimiento, a su hambre, a sus naufragios, a su persecución, a ser apedreado, una lista impresionante de sufrimiento, y que él estaba y había aprendido a vivir en el gozo de Dios. Y poder expresarle estas palabras a unas personas que amaba, dándose cuenta, ¿verdad?, de que el regalo de la redención, es decir, la redención que es que la deuda que nosotros teníamos, la esclavitud a la que estábamos sometidos, Cristo Jesús vino a pagar por ella. En Gálatas capítulo 4 versículo 7 dice así: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Él rompe en la redención, él rompe la esclavitud, pero él no rompe la esclavitud solamente con un decreto. Es decir, solamente él pudo haber dicho, como lo dijo con la creación, sea la luz. ¿Y qué sucedió? Fue la luz. Sean las lumbreras, y las lumbreras fueron creadas. Él tiene el poder para hacerlo. Él pudo haber dicho sean libres y nosotros seríamos libres. Pero ahí interviene otro de sus atributos, que es su justicia. Y como nosotros éramos deudores de su justicia, sería contradictoria su naturaleza perfectamente justa el que él hubiera decretado eso. Y entonces lo que él hace, mostrando su impresionante amor hacia nosotros, es que él dice: yo voy a pagar la deuda. El perdón de nuestros pecados costó la sangre de su Hijo Jesucristo. Y entonces ese regalo de la redención nos coloca a nosotros en la posición en la posición ultra magnífica, privilegiada de ser sus hijos. ¿Qué implica eso? Que ese creador de todo lo existente, ahora los científicos nos hacen ver la gloriosa magnificencia, el tamaño glorioso del universo. Pues aquel creador de todo eso nos ha traído a ser parte de su familia y a decirnos: yo estoy de tu lado. Esto es algo tan importante que nosotros tenemos que reflexionar, que tenemos que tener arraigado, sellado en nuestro corazón.
sobre todo para aquellos momentos en los cuales las adversidades nos hacen generar algunos pensamientos que nos empiezan a dominar y que nos hacen sumirnos en tristeza, nos hacen sumirnos en decepción, nos hacen sumirnos en frustración, nos hacen sumirnos a veces en enojo. Tenemos que recordar, cuando venga ese ataque a nuestra mente, tenemos que recordar que nosotros somos hechos hijos de Dios por la obra del Hijo amado Cristo Jesús. No por un mérito personal. Él pagó la deuda. Y esta convicción es la que nos va a ayudar a enfrentar. Es lo que le ayudó a Pablo a enfrentar. No es un Dios, no es el Dios, es mi Dios, es mi Padre. Porque estas palabras están demostrando la accesibilidad total gracias a la obra de Cristo. Es el que convirtió ese trono que debería de ser de un juicio hacia nosotros, porque Él es el legislador y Él al mismo tiempo es el juez. Es el que tiene derecho supremo para poder condenarnos a todos nosotros y llevarnos alejados de Él, porque Él no nos amó solamente porque Él sabía que íbamos a ser sus hijos. ¿Sabes que éramos delante de Él? Dice Romanos 5, sus enemigos. Esto es lo que hace que el amor de Dios sea diferente a nuestro propio amor, lo que hace peculiar y diferente al concepto humano creado de otros dioses. Que Dios nos amó a pesar de ser sus enemigos. En el momento en que tú y yo y cualquier ser humano tomamos voluntariamente la decisión, desde que fuimos contaminados por ese pecado y después por decisión propia, enfrentarnos al decir peco o no peco y decidir pecar, en ese momento nos convertimos en deudores de la justicia de Dios y nos convertimos, como dice Romanos 5, en sus enemigos. Pero Cristo cambió la historia. Cristo abrió, ¿verdad?, el camino, dice Hebreos capítulo 4, y ese trono que debería de haber sido un trono de juicio, Él lo convirtió en un trono de gracia. Un trono en el cual inmerecidamente podemos entrar tú y yo libremente por esa obra de Cristo. Y cuando el apóstol dice mi Dios, es porque está certificando. Él había probado totalmente que no debe de haber ningún temor al rechazo, porque ahora nosotros, sometidos a su señorío, tenemos ese acceso a Él por esta obra de Cristo. Mi Dios expresa fe, mi Dios expresa esperanza. Son palabras que tenemos que llevar cada día en nuestras vidas. Y repito, aun cuando estemos enfrentando algo difícil, algo complicado, es lo que tenemos que traer a nuestra mente. Recuerdan que el apóstol Pablo, vimos en pasaje, en versículos anteriores, por nada estéis afanosos, por nada, ¿verdad?, debería de haber en nosotros ansiedad, si no sean conocidas vuestras peticiones delante del Padre. Y la paz que sobrepasa en todo entendimiento llenará vuestros pensamientos y todo vuestro ser en Cristo Jesús. Y luego nos dice, ¿verdad?, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo recto, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es digno de alabanza, que eso, en esto pensar. Pero nuestra carne nos lleva a algo diferente. Nuestra autoconfianza, nuestra autosuficiencia y nuestra autonomía nos lleva a querer ver las cosas como que si nosotros lo pudiéramos solucionar. Y es donde caemos en esos círculos de lodo cenagoso, en el que pensamos que vamos avanzando al principio, pero después nos damos cuenta cuán cansados estamos de querer hacer las cosas a nuestra manera. De cuán tan cansados y cuán decepcionados podemos estar de no hacerle caso a la voz de Dios. Mi Dios es algo que tenemos que recordar en cualquier circunstancia de nuestras vidas, porque estas palabras expresan esperanza, seguridad, amor, cercanía, confianza, dependencia. Una relación cercana que es provista por el Todopoderoso y que Él mismo nos guía hacia Él. En Levítico capítulo 26 versículo 11, cuando el Señor está dándoles esas leyes en el Pentateuco, donde está expresando Dios su justicia
¿Y por qué Dios dio? Porque algunos se preguntan eso, ¿para qué Dios dio esas leyes que eran imposibles de cumplir? Y aún los religiosos estaban confundidos creyendo que si las cumplían, o cuando menos intentaban cumplir la mayoría de ellas, entonces ellos podían sentirse justificados. Y Pablo nos dice, nadie en esta tierra es justificado por las obras de la ley. ¿Por qué? Romanos 3:23 nos lo dice, por cuanto todos pecamos. ¿Qué se necesita para agradar a Dios? Fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y esa fe, ¿de quién viene? De Dios. Efesios capítulo 2, 8 y 9 nos lo dice. La fe es un don de Dios. Por eso nacemos en pecado todos nosotros, porque sin fe todo lo que hacemos no le puede dar la gloria a Dios. ¿Quién nos provee de eso? Y cuando Dios le está dando esa legislación en donde les está mostrando la incapacidad que nosotros tenemos de cumplir su justicia, sino que Él es el justo y el que nos justifica, les dice estas preciosas palabras en medio de toda esa legislación. Dice Levítico 26:11: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. A través de la obra de Cristo se restablece, se reconcilia una relación que había sido rota, se restablece una unión que nos da un sentido que todos nosotros tenemos de forma natural, un sentido de pertenencia que es indispensable para cualquier ser humano. Esto es facilísimo de comprobar. Una pareja, aún de novios que están determinando para vivir para toda la vida, ¿qué pasa si el novio, verdad, voltea a ver a alguien más y le hace y le cierra el ojo? O tiene atenciones especiales con otra mujer. ¿Qué hace la mujer? Bueno, ahora está tan corrompido, ¿verdad?, en la mente para algunos, están tan llenos de pecado que algunas dicen, no, yo soy liberal, no, ¿cómo no? Se está aguantando, ¿qué? Porque cualquiera en su sentido natural, ¿qué hace? ¿Por qué? Porque una vez que tú te comprometes, tus ojos deben de ser ¿para quién? Para con quien te comprometiste. Ya no puedes andar mirando, ya no puedes andar mensajeando, y como esposos, por supuesto, mucho menos. 1 Corintios 7 lo dice. Nosotros, al Cristo haber pagado por nosotros, le pertenecemos a Él. Cuerpo, alma y espíritu somos totalmente de Él. Somos redimidos, y eso significa que ahora Él pagó por nosotros y le pertenecemos. Pero Él ahí en 1 Corintios 7 nos dice y nos da indicaciones a los que estamos casados. Y te dice, bueno, esto que me pertenece a mí, ahora yo tomo la decisión de regalárselo a tu esposa, tu cuerpo esposo. Ya no te pertenece a ti, me pertenece a mí. Y yo decido dárselo a tu esposa. Igual la esposa. Este cuerpo ya no te pertenece, dice Dios, me pertenece a mí, yo pagué por él. Así es que, esposa, este cuerpo tú no decides por él. Yo se lo entrego a tu esposo. Y es impresionante y hermoso, porque esa necesidad de pertenecer que hace a aquellos jóvenes cuando no encuentran esa comunión en su casa, en su familia, ¿qué hacen? La salen a buscar en las pandillas, en los amigos o en relaciones que muchas veces traen una complicación terrible para sus vidas. El viernes fui a una conferencia donde unos hermanos dieron un testimonio terrible, donde su hijita de 14 años, ellos no lo supieron, pero recibió un abuso, y eso le provocó una confusión terrible, que a los 16 años vino un fulano, un año mayor que ella, le dijo que la amaba y se la llevó y la sacó de su casa. Esta muchachita, tratando de mantener, según ella, por amor a este hombre, cayó en prostitución, y al cabo de algunos años
terminó siendo asesinada. Terrible. Los padres al día de hoy son pastores de una iglesia en Canadá y ellos están compartiendo este mensaje. Él a varones, invitándolos a que no estén usando de ninguna manera la prostitución en cualquiera de sus condiciones. Y ella levantando a mujeres, predicándole a mujeres que pueden estar haciendo una educación incorrecta o no viendo las necesidades de sus hijos. Es terrible. Pero esa necesidad de pertenencia hace que una muchachita pueda llegar a entregarse a un hombre que puede decir que la ama y la puede estar confundiendo gracias a que no tiene esa pertenencia, esa necesidad de pertenencia. Y estamos viendo al día de hoy decisiones de jóvenes terribles porque nosotros no estamos dándonos cuenta de que en Dios están las verdaderas satisfacciones de nuestras necesidades. De que Dios no nos ha rechazado y viene el diablo y siembra semillas y nosotros no somos un ejemplo de esa pertenencia a Dios, de esa satisfacción completa que Él ha pagado con la propia sangre de su Hijo. Le pertenecemos y al mismo tiempo Él no nos dice, ¿verdad?, egoístamente, vengan a mí, sino que dijo, yo seré vuestro Dios. Él mismo pone el ejemplo de entrega a nosotros en toda su esencia de amor, en toda su esencia de bondad. Porque no existe seguridad del amor si no hay una pertenencia absoluta. Una esposa va a dudar y no va a sentirse protegida ni va a sentirse amada si no ve a su esposo que es totalmente entregado a ella y viceversa. Así es que no digas, ni pienses, ni pase por tu mente el engaño terrible, la mentira, ¿verdad? El veneno diabólico de que no hay problema en que hables con otra mujer con intimidad, en que te pases horas, ¿verdad?, diciéndole a otra mujer qué bonita estás, qué agradable eres, qué linda que eres. Todo eso debe de estar dedicado porque eso no te pertenece, le pertenece a tu esposa. Parece que no entendemos y no vemos ahí en Proverbios. Y a muchos se les está haciendo fácil abrir, ¿verdad? Y dicen, no pasa nada, nada más platicamos. ¡Ay! Pues dice ahí que la mujer extraña en Proverbios, que la mujer extraña, sus palabras son como miel. Abrir esa puerta es abrirle al diablo, no el camino para dominar tu vida, sino para destruir tu familia. Lo más valioso que Dios te ha dado no es uno. Muchos testimonios podemos decirte que hemos visto, en el que al principio parece muy fácil. Al principio tú dices que en tu orgullo, en tu soberbia, yo puedo controlarlo, yo puedo dominarlo. ¿Cómo puedes pensar eso? El amigo de Dios, Abraham, el dulce cantor de Jehová, David, el hombre más sabio de la tierra, Salomón, el hombre más fuerte de la tierra, Sansón, no pudieron. ¿Hasta dónde ha crecido nuestra soberbia para creer que nosotros sí vamos a poder? El único que lo logró, hombre de fe de Dios, Hebreos 11 nos los testifica. ¿Sabes qué tuvo que hacer? Patitas, ¿pa' qué te quiero? ¿Quieres librar eso? Corre por tu vida. Corre por la vida de tu familia y de tu matrimonio, porque el pecado está a la puerta. No te engañes. Nada más estoy evangelizando. Cálmate, Espíritu Santo. No existe seguridad de amor si no hay pertenencia absoluta. Y Dios nos dice, yo seré tu Dios. Yo soy tu Dios. Tú eres mi hijo.
los que somos padres, podemos entender un poco del gozo de Dios al saber que nosotros le pertenecemos, y el gozo que debería de existir de saber que nosotros le pertenecemos y de que Él nos pertenece, porque Él lo ha decidido soberanamente así. Los que somos padres, ¿te acuerdas la primera vez que tu hijo o tu hija te dijo papá? Oh. A veces ni lo dicen, nada más dicen papá. Ya me dijo papá, ¿no? Porque para nosotros es tan importante sabernos satisfactores de alguien más. Eso lo puso Dios en nuestra vida. Por eso esa pertenencia es lo que provoca realmente una satisfacción. No son los modelos que nos deja Hollywood, ¿verdad? De guapura, de hermosura, ni por supuesto todo lo que el mundo está hablando acerca de cómo tener una relación sexual exitosa. De ninguna manera. En el momento en que tú decides entregarte totalmente a tu esposa, y al revés, desde ahí comienza la verdadera satisfacción. Y todo lo que se hace después, mira, te va a llevar, como dice ese cantante, a la cima del cielo. Esposos pueden decir amén. Amén. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Dios es el proveedor de toda la creación y nuestro generoso y personal sustentador. Así se ha dispuesto Él para nosotros. Pablo experimentó el perfecto cuidado como hijo. ¿Y qué hacía él? Alentaba a confiar a otros. Hermanos, no pienses que tú quieras, ¿verdad?, traer a tus hijos a la escuela dominical para ser los buenos cristianos. Esa responsabilidad te la dejó a ti como padre. Y si tú quieres que ellos aprendan a confiar en Dios, mira, compárteles los momentos en que las cosas están más rudas en cualquier área de tu vida. Puede ser la económica, puede ser, y que en lugar de estar ¿y ahora cómo voy a hacer? ¿Y ahora qué empeñamos? ¿Y ahora qué? ¿Y a quién le pedimos? Háblale al tío rico, ¿verdad? No, es que el tío rico está de vacaciones, entonces al compadre, a ver a quién. Doblas tus rodillas y le dices: hijos, vamos a orar porque hoy no hay que comer. Y doblamos nuestras rodillas, y antes de hacer algo le clamas al Dios que ha prometido estar con nosotros todos los días del mundo, que certifica que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, que dice que es nuestro pastor y nada nos faltará. Y entonces vas a sembrar en él no tan solo un conocimiento intelectual, sino la práctica, la vivencia, la experiencia de ese Dios fiel y todopoderoso. Porque Dios no es deudor de nadie. Dios no te va a hacer quedar mal. ¿Me escuchaste? Dios es fiel. Dios no te va a hacer quedar mal. Pero si nosotros estamos ahí y ven a nuestros hijos, ¿verdad?, y nos escuchan decir: no hay que preocuparse tanto por el dinero. Pero ¿cuáles son las peores broncas matrimoniales? Con el dinero. ¿Cuándo es cuando tus hijos te ven más estresados? Cuando no hay dinero. Es un doble discurso. Es una incongruencia en su mente. Es lo que les provoca más rebeldía a nuestros hijos. Hay que poner nuestra confianza, así como Pablo pudo decirles a los filipenses, ¿verdad? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, ¿verdad? Dios quiere que nosotros vengamos con nuestra familia y podamos decirles: Dios prometió suplirnos todo lo que nos falta. Dios promete suplir todas nuestras necesidades en cualquier circunstancia. Él es digno de confiemos en Él, pero Él promete satisfacer todas nuestras necesidades, no todos nuestros caprichos. Porque por ahí hayan algunos predicando, ¿verdad? No, es que Dios todopoderoso, ¿verdad? Tú pídele a Dios. Algunos hasta hablan acerca de esa influencia mística del oriente, en donde dice: visualízalo, eso es fe.
eso no es fe. Entonces yo amanezco, ¿verdad? Tengo ganas de un Ferrari Testarossa 2019 rojo descapotable y ya me vi. Mentiras del diablo, porque esa no es la promesa de Dios. Esa es la forma en que muchos lo único que hacen es engañar a la gente, porque atrás de eso, ¿qué les dicen? Dale a Dios y entonces Él te dará. Hechos capítulo 17 versículo 24 nos dice exactamente que así no funcionan las cosas. Si alguien te engañó al respecto, perdónalo, déjalo atrás de tu vida y ten una perspectiva bíblica de Dios, de su palabra, de cómo deben de hacer las cosas, de cómo funciona todo, de su verdad. Hechos 17:24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Es que Dios tiene que ver tu fe. ¿Qué? O sea, Dios necesita de nuestra fe para Él ser bueno. Dios necesita de nuestra fe para Él ser misericordioso, para Él ser proveedor. Él provee de toda, desde siempre, desde el inicio, desde el principio de todas las cosas. Él provee a toda la creación. No importa tu oración al respecto, no importa lo que esté sucediendo en tu mente o tu corazón. Tú no sales de tu casa y dices: ay, no oré y por eso se murieron estos pajaritos que están aquí. Mira, mi perro cayó. Él cuida de las. Hay una canción que era la favorita de mi mamá en vida, un himno cristiano, y termina su frase diciendo: si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Un día me la preparo y nos las echamos aquí. Está preciosa. El domingo en la tarde de alabanza, a ver si me dan chance estos hermanos. Dios es fundamentalmente dador, no necesitado. Dice, termina el versículo 25, Hechos 17: pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Todo lo que necesitamos viene de Él. Dios se exalta a sí mismo por estar encima de tener necesidades. Él no tiene necesidad de nada. A Él no lo podemos hacer mejor. Cuando viene con Moisés, ¿verdad? Y le dice Moisés: ok, yo voy a obedecer lo que tú me dices, pero ¿quién les digo que me manda? ¿Qué le responde? Yo soy el que soy. Y esas palabras abarcan la suficiencia total y absoluta de Dios, en el que Él está completo en sí mismo. Él no necesita absolutamente nada de nadie, mucho menos de quien Él ha creado. Y Él se exalta a sí mismo sirviéndonos a nosotros, no haciéndonos servirle como si Él necesitara algo. ¿Le servimos? Sí, pero porque es gracia de Dios, porque nosotros lo necesitamos, porque es una bendición, porque nos enriquece, porque nos mejora, porque nos hace, y es un privilegio que podemos disfrutar. Dios no nos dice que solamente va a satisfacer las necesidades físicas o económicas, sino también todo en lo que nosotros somos, lo almático y lo espiritual. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 3 versículo 20. Pon atención a este texto, porque Él nos da más allá de lo que podemos pedir. Así lo dice: y aquel que es poderoso
para hacer todas las cosas, es decir, el que ha hecho todo lo que es existente. Él es el creador del universo. Ahora te das cuenta por qué los ateos están, ¿verdad? El diablo a través de los ateos están queriendo menospreciar a Dios, atacando que Él es el creador. Pero son aberrantes sus teorías, incongruentes, incompletas, filosóficamente y por supuesto científicamente. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Nosotros pensamos que tenemos algunas necesidades, y la mayoría de veces cuando no tenemos resueltas esas necesidades ni la forma de resolverlas, es cuando venimos a Dios y entonces le pedimos. Primer error, ¿verdad? Porque si Dios es el que suple todas las cosas, a quien tenemos nosotros que ir en cada situación debe de ser a Dios. Antes de querer resolver las cosas, tenemos que venir a Dios y al mismo tiempo ser agradecidos con Él. Pero nuestra capacidad que tenemos es limitada. No siempre se entiende las necesidades prioritarias, pero Dios sí las entiende y Él las suple con amor. Porque la pregunta que viene es: ok, Dios es el dueño de todas las cosas. David habla en 1 Crónicas 29, cuando él ofrenda hacia el templo. No le fue dado construir el templo, pero él dice: pero sí puedo participar dando de la riqueza que Dios me ha dado, y ofrenda. Y muchos de sus súbditos hacen lo mismo. Él habla acerca de esto y es una oración preciosa. Dios, tú eres el dueño de todas las cosas, tienes el tesoro de todo lo existente, es tuyo, y de lo mucho, ¿verdad?, que tú nos has dado, regresamos un poquito. Y cuando vemos eso, pero tenemos una necesidad, inmediatamente nos preguntamos: bueno, si Él puede hacer todas las cosas, ¿por qué no me resuelve esta necesidad? Hermano, Él siempre está resolviendo nuestras necesidades, porque Él se glorifica en eso, Él se exalta en eso. Pero Él está mayormente interesado en algo en nuestras vidas. Antes de suplir esos 1,500 que tienes que pagar, antes de suplir esa deuda de tus tarjetas, antes de poder proveerte eso que tú crees que es tu mayor necesidad, a Él le interesa formar a su Hijo Jesucristo en cada una de nuestras vidas. Para nosotros las necesidades pueden ser terribles. La situación de nuestro corazón, de nuestra tristeza, puede ser algo terrible. Y decimos: Señor, ¿por qué no me quitas esto? ¿Por qué no me quitas esto que se oprime aquí? ¿Por qué no me lo quitas? Ya te oré, ya te pedí, y no parece que no resuelves nada. Y Dios dice: sí, te estoy resolviendo. Estoy formando a mi Hijo Jesucristo en ti. Pero tanto tiempo, tanta resistencia. 40 años. Fíjate, 40 años no fueron suficientes para el pueblo de Israel, porque más de 500,000 quedó prostrado por su incredulidad en el desierto. Es tan importante que le creamos a Dios quién es Él, que esa es la forma, es el camino para ser liberados de esa situación que se ha vuelto una carga tan pesada en tu vida. Dios, mi Dios, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios está mayormente interesado en formar a Cristo que nosotros seamos prósperos o ricos. Pero los recursos de Dios son incomparablemente inagotables, y Dios es generoso y no tacaño con sus hijos. La riqueza terrenal, si tú puedes hablar del hombre más rico del mundo o el hombre más rico de nuestro país, voy a decir sus iniciales: Carlos Slim. Hay una revista llamada Forbes que hace una conteo de la riqueza de los hombres más ricos del mundo. Creo que son los 100 más ricos del mundo, y ahí están sus nombres y su riqueza. ¿Ve cómo se puede contar? La riqueza de Dios es incontable. La riqueza terrenal
es limitada en su cantidad. Tú ves, ¿verdad?, que ahí van compitiendo cada año y uno sale en uno y luego el otro sale en otro, y sube y resta, sube y baja. Algunos han perdido toda su riqueza por algunas situaciones. Pero es limitada en su cantidad, es limitada en su naturaleza. Y esto es facilísimo de ver. Los hombres más ricos del mundo no logran tener paz en sus vidas. El dinero no lo resuelve todo. Las satisfacciones físicas no resuelven todo lo que nosotros tenemos. Es un engaño del diablo. Pero nosotros estamos impulsados por una sociedad que nos ha engañado, un relativismo que nos ha hecho ver las cosas a nuestra manera, cambiar los conceptos absolutos de Dios, las verdades absolutas de Dios, por una perspectiva personal, en el orgullo y la autosuficiencia de la naturaleza caída a la que nosotros tenemos que renunciar si queremos vivir realmente por fe en nuestras vidas. Y ese materialismo nos hace ver, ¿verdad?, y querer ver todas las cosas en función de eso. Pero eso no resuelve realmente, ni va a resolver. Aunque tú pienses, es que los problemas son económicos y por eso peleamos con matrimonio. Mira, Dios te puede dar el triple de ese dinero que estás recibiendo. Y si tú no te rindes a Él, los problemas económicos no se van a ir, y menos los matrimoniales. Y esas riquezas humanamente son temporales. Las de Dios no merman, no se acaban. A Él no le restas nada. Y si nosotros podemos decir, bueno, pues es que los recursos de este mundo, ¿verdad?, podrían decir, ay, y esa es la riqueza de Dios. Mira, ¿quién creó todo? En el caso de que el recurso podría pensarse terrenalmente que no existiera, sea la luz, ¿y qué sucedió? Sean las bestias del campo, y fueron las bestias del campo. Los recursos nunca son un problema para Dios. Romanos 8:32 nos habla de la naturaleza generosa de Dios. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Yo le añadiría, ¿verdad?, en el contexto de lo que Pablo está hablando, sin merecerlo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Siempre en la invitación en Mateo 6 el Señor nos dice, hombres de poca fe. Si las aves del campo siempre tienen de comer, si las flores, ¿verdad?, del campo siempre están vestidas y sus vestidos son más hermosos que aún los de Salomón, ¿cómo Dios, si ustedes valen mucho más que una parvada de pajaritos, valen mucho más cada uno de vosotros, cómo nos dará Él la solución a todas nuestras necesidades? ¿Cuál es tu necesidad? Tráeselas a papá. No, es que no me siento amado, no me siento respetado, no me siento bien, me siento mal. Ven con el Señor. Ven con tu Dios, con mi Dios, porque Él va a suplir todo lo que está faltando para que su propósito se cumpla, no para que tú te sientas bien. ¿Sabes para qué fuimos creados? Isaías 43 lo dice. Fuimos creados para darle gloria a Él. Y en el momento en que nosotros utilizamos un solo recurso de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro hablar, de las cosas que hacemos, de las cosas que pensamos, para darle la gloria a Dios, no podemos estar esperando que eso lo respalde Dios. ¿Cuántas veces nos preguntamos, verdad, aquí, y decimos, Señor, ay, pero bueno, ¿qué tiene de malo hacer esto? ¿Qué tiene de malo desear una casa? ¿Qué tiene de malo querer tener un auto? ¿Qué tiene de malo tener algunas cosas de más lujo? Exactamente, esa pregunta tiene un sistema mental, un esquema mental que no está basado en el propósito de nuestra existencia. Hay que preguntar bien. ¿Quieres una respuesta de Dios? Pregúntale bien.
Ya no le preguntes, Señor, ¿hay algo de malo en esto? No, se pregúntale, Señor, ¿yo puedo tener una casa para que te glorifique? Señor, ¿podrías darme un auto para darle ride a mis hermanos de la iglesia? ¿Cómo voy a usar esto que yo estoy pidiéndolo a Dios? Mi sanidad, mi salud, el bienestar de mi casa, la paz de mi casa, para que eso le glorifique. Porque somos de forma empedernida egocéntricos. Y ese es el problema. Cuando cambiemos del trono de nuestro corazón a nosotros mismos y pongamos a Dios, entonces las preguntas van a ser las correctas. Señor, quiero esto para que mi vida, para que todo mi ser, para que mis pensamientos te den la gloria a ti. Dios nos ha dado, el Padre nos dio lo mejor de lo mejor. Nos dio a su amado Hijo, su tesoro preciado. Él no se peleó con su hijo, le dijo, ay, ya me caes gordo, órale, lárgate a la tierra. No, Él lo amaba. Él estaba complacido con él. Él lo demuestra ahí, ¿verdad? Cuando él es obediente, ¿verdad? Y se oye esa voz en el cielo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Nos llevamos no bien, nos llevamos súper bien. Somos uno. Cristo lo dijo, el Padre y yo somos uno. Dio lo mejor que tenía. Dios es generoso. Nos dio a su propio Hijo. ¿Cómo poder seguir siendo incongruentes al estar con nosotros cuestionando las cosas que nos están pasando? Porque el pecado siempre va a ser incongruente. El pecado siempre nos va a generar ideas. Las justificaciones del pecado son las peores que podríamos, los peores pensamientos son incongruentes en sí mismos. Mira, cuando tú estás molesto porque no has recibido algo, cuando estás enojado, cuando no estás tú, ¿verdad?, sincronizado con la voluntad de Dios y estás así decepcionado y te sientes, ¿verdad? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué piensas eso? ¿Por qué está ese sentimiento en ti? Porque tú dices, Señor, si tú eres el Todopoderoso, estás dando por hecho que Él podría solucionar eso en tu vida. Podría proveerte ese trabajo, podría proveerte esa salud, podría proveerte ese estado de ánimo, podría proveerte tu bienestar. Tú lo puedes hacer. Estamos molestos, ¿por qué no lo hace? Fíjate qué tan incongruente es esa posición de esa molestia, porque creemos que el todo lo puede hacer, pero al mismo tiempo pensamos que se equivoca el Todopoderoso porque no lo está haciendo bien. Y así funciona todo el pecado. Pecado que analices, así va a ser incongruente. Creer que Él es el Todopoderoso, pero no lo está haciendo lo mejor para mí, es realmente no creer que Él es el Todopoderoso. Segunda de Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. ¿Cómo llegó esa riqueza a nosotros? Cuando Cristo, siendo Dios, renuncia no a ser Dios, Él siguió siendo Dios, pero a ejercer su deidad y se hace hombre, se hace como nosotros. Aquellos que estábamos en bancarrota espiritual, no podíamos hacer absolutamente nada para solucionar nuestra condición. Él vino renunciando a todo lo que Él era y lo pasó a nosotros que estábamos en esa condición miserable, deplorable. Esto es gracia. Las riquezas de Dios a expensas de Cristo. Y estas están disponibles. Beneficios para quienes suplirá todo lo que os falta. ¿En qué? Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Para quién es este beneficio? Para los que estamos en Cristo, para los que estamos unidos a Cristo
y para la exaltación de su nombre. Versículo 20 dice: al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo bueno que ha venido de Dios es para que nuestras vidas, todo lo que nosotros recibimos, no es nada más para que se quede ahí, de sentirnos orgullosos o sentirnos satisfechos, decir: ay, mira qué bueno que Dios es conmigo. No. Todo sirve para que genere una buena opinión dentro de nosotros, pero también para los que están alrededor de nosotros, genere una mejor opinión de Dios en esta tierra. Se genera una idea mucho más grande del Creador que alguien alrededor de nosotros tenía. O sea, lo que tú estás pasando, lo que tú puedes saber estar pasando, no es nada más para demostrar el poder de Dios en ti, sino en algunos que están alrededor de ti. Esto es ser un canal de la bendición de Dios. Y termina el apóstol: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Él estaba en el pretorio, que era una cárcel al lado del palacio. Y ahí, ¿verdad? Pablo en la cárcel, en el sufrimiento, predicando a Cristo, a tal grado que la familia del emperador se había convertido. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. En todas sus cartas, Pablo habla de varias personas y manda un saludo a la iglesia y se siente parte de la iglesia. Pablo siempre vivió en comunidad a pesar de que estaba aislado. Y ahora nosotros podemos estar juntos en una iglesia, pero al mismo tiempo aislados. Pablo hubiera deseado estar aquí, en un lugar como este. Deseado estar con sus hermanos, convivir, disfrutar, pasar tiempo, compartir la palabra de Dios, ver el crecimiento espiritual de sus hermanos. Pero él estaba en la cárcel. Pero no se olvidó que fuera parte de ese cuerpo, nunca. Y nosotros, en nuestro orgullo, cualquier cosa se vuelve una razón para no pertenecer. No importa cuál sea tu condición, tal vez puedes ser soltero, puedes estar casado, pero aquí en la iglesia hay una parte en nuestro corazón que es satisfecha de parte de Dios cuando pertenecemos al cuerpo de Cristo. Cuando tú te vuelves un órgano satisfactor del resto del cuerpo, cuando tú haces cosas que benefician a otros, cuando no estás aquí, ¿verdad? Solamente como, perdón la palabra, pero es literalmente en biología así se utiliza, como un parásito. Un parásito, ¿qué características tiene? Está allá adentro y solo consume. No, hermano, Dios te llamó para que seas un canal de bendición, para que los recursos que Dios te ha dado en todos los sentidos, su amor, su gracia, su consolación, su dinero, todos los recursos físicos, almáticos y espirituales, sirvan para bendición de otras personas. Levantémonos. Ya es el tiempo de que nos levantemos y seamos eso. Pero si no inicias diciéndole a Dios: yo pertenezco a esta iglesia, y mi mente cambia completamente de estar pensando que todo lo que tiene que suceder aquí es en el centro de mí mismo o para satisfacción de mí mismo, sino que tú me vas a bendecir para hacer bendición de otros. El esquema cambia completamente. Y ya es el tiempo. ¿Le has preguntado: Señor, ¿cómo puedo servirte? ¿O cuándo me voy a servir? ¿O ya es el tiempo? El Señor te está contestando: ya es el tiempo. Ya es el tiempo que dejemos como una prioridad nuestras profesiones. Ya es el tiempo. Dios no quiere que abandones eso, pero no ocupe el primer lugar tu trabajo. Es el tiempo que sepas que estás en ese hogar, que eres jefe de familia, que eres esposa, que eres esposo, que eres padre, que eres hijo, para bendecir a los que están en esa casa. Que aquí es el tiempo en que te des cuenta que no vienes aquí solamente a recibir, sino que Dios va a usar tu vida para dar a otros. Hermanos, a veces hasta dar una sonrisa nos cuesta.
Sonríale a tu hermano. Porque somos el centro de todo. Cuán bueno es nuestro Padre, lleno de misericordia, precioso en su gracia, que nos sacó del lodo cenagoso, del pozo de desesperación, de la esclavitud del pecado y de la condenación eterna, que nos hizo hijos para que no necesitamos estar luchando por su aprobación, porque esa la ganó Cristo en la cruz del Calvario. No necesitas estar buscando su aprobación. Tú eres acepto en el amado. Él ya te aceptó como hijo, y eso nada ni nadie lo cambia. Obedecemos, aún imperfectamente. Lo buscamos con vehemencia porque lo amamos, porque entendemos que la aprobación es por gracia en la obra de Cristo Jesús. Y ahora, con el entendimiento de hijos, ahora disfrutamos de sus riquezas en gloria, en la medida que nos sometemos, rendimos nuestras vidas y disfrutamos nuestra relación con Él. Cierre sus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti a pedirte que estas palabras sean una convicción verdaderamente en nuestras vidas. Lo que hayamos vivido en nuestras vidas, lo que esté estorbando nuestras mentes, cualquier tipo de dolor en nuestro corazón, tú hagas tu obra para que esto se vuelva una convicción. Tu palabra en nuestras vidas, que eres nuestro Dios, eres nuestro Padre. Cristo ganó para que eso fuera una realidad, para que no estemos buscando a través de estas mentiras diabólicas que aún algunas iglesias o algunos pseudopastores están hablando de que tenemos que hacer para ser aprobados. De ninguna manera. Tú nos aprobaste por la obra de Cristo Jesús. Él recibió todo nuestro pecado en esa cruz, y ahora obedecemos como hijos amados, porque te amamos, porque queremos que esas riquezas sean una manifestación de tu poder, para gloria de tu nombre, para exaltación de tus excelencias, para que otros puedan venir también al conocimiento de ti a través de la realidad de tu poder en nuestras vidas. Gracias, Dios, por tu palabra. Séllala en nuestro corazón, que quede grabada en nuestra mente, y que caminemos de una manera totalmente diferente en la seguridad de ser privilegiados por ser hijos tuyos. No para enorgullecernos, no para ensoberbecernos, no para mirar a los demás. Cuando entendemos que esa es una gracia, al contrario, la vamos a compartir, porque es inagotable tu gracia. Las riquezas de tu gracia, Señor, sean mostradas en nuestras vidas. Y si alguien aquí, esta es la primera vez que vienes a este lugar, o tal vez has asistido a una congregación incluyendo esta, pero no has recibido esa reconciliación con el Padre, ahí en tu lugar, con sinceridad, creyendo verdaderamente en la obra de Cristo, dile estas palabras a Dios: Señor y Dios, gracias por amarme. Y ese amor se demostró en que Cristo Jesús vino a pagar por mi pecado, muriendo en mi lugar en la cruz del Calvario y derramando toda tu sangre para que yo pudiera recibir el perdón de mis pecados. Creo que al tercer día resucitaste para que yo pudiera tener una vida nueva. Por eso te confieso que tú, Jesucristo, eres mi Señor y mi Salvador, y que desde hoy y por toda la eternidad estaré siendo parte de tu familia, y nada me separará de ti. Podré disfrutar de quién eres tú en mi vida. Ya no hay guerra, ahora hay paz entre nosotros. Gracias.